4.9, doble canal de bendición. La cuarta vigilia es la vigilia de la manifestación para aquellos que quieren ver obrar a Dios. En la cuarta vigilia, al rayar el alba, hay un poder guardado para la manifestación de milagros. No te pierdas de lunes a domingo a partir de las 3 de la mañana. La cuarta vigilia es el tiempo de buscarlo a Él antes de la salida del sol. Es el modo más eficaz de encontrarlo. La cuarta vigilia por el doble canal de bendición. Estéreo Amor 104.9, el altar de los aires. Llegó el tiempo que Dios tiene preparado para ti, para sacarte del yugo de esclavitud, opresión, enfermedad, tribulación y heridas. Tiempo de gloria, un milagro esperando por ti, todos los martes a partir de las 7 de la mañana, con el apóstol Noé Correa, por Estéreo Amor 104.9, doble canal de bendición. La Biblia nos dice que somos soldados, que estamos en una batalla constante. Pablo lo declara correctamente, que nuestra batalla no es contra una persona, sino contra el diablo, que se encuentra operando invisiblemente alrededor nuestro. Lo dice el libro de Efesios 6:12. Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por ello que es importante que sepas cómo pelear tus batallas, qué estrategias utilizar. Es necesario que conozcas bien a tu adversario. Es por ello que durante esta semana estaremos descendiendo en guerra. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Del 25 al 29 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, no te puedes perder esta semana de guerra espiritual por el doble canal de bendición. Estéreo Amor 104.9, el altar de los aires. Contra principados, contra potestades, contra los demonios, contra huestes de maldad. La Biblia nos dice que somos soldados, que estamos en una batalla constante. Pablo lo declara correctamente, que nuestra batalla no es contra una persona, sino contra el diablo, que se encuentra operando invisiblemente alrededor nuestro. Lo dice el libro de Efesios 6:12. Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por ello que es importante que sepas cómo pelear tus batallas, qué estrategias utilizar. Es necesario que conozcas bien a tu adversario. Es por ello que durante esta semana estaremos descendiendo en guerra. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Del 25 al 29 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, no te puedes perder esta semana de guerra espiritual por el doble canal de bendición. Estéreo Amor 104.9, el altar de los aires. Contra principados, contra potestades, contra los demonios, contra huestes de maldad. Preparados en esta mañana, muy buenos días a todos, bendiciones, les saluda Erika Bertrán en este ya día especial 25 de mayo del 2019, saludando a todos nuestros colegas periodistas de los diferentes medios de comunicación y preparados en esta mañana, dándole la honra y la gloria al Señor el día de hoy e invitándole a usted para que esté conectado al doble canal de bendición, Estéreo Amor 104.9, para que se conecte a este tiempo, a esta jornada especial, hoy descendiendo en guerra. Muchos de repente han criticado la guerra espiritual, así como criticaron lo que es la sanidad interior, la liberación, así como pueden criticar tantas cosas. Otros de repente dicen que no es necesaria la guerra espiritual. Pero la misma palabra nos está hablando en el libro de Efesios 6:12, que nuestra guerra no es contra el esposo, no es contra la mamá, no es contra los hijos, no es contra el pastor, no es contra ninguno de ellos. La guerra es contra huestes de maldad, principados, potestades,
Contra ellos es nuestra guerra. Contra huestes de maldad, contra principados, contra los que están en las regiones celestes. Esa es nuestra guerra espiritual. Como hijos de Dios debemos de estar preparados. Mucho hijo de Dios hoy en día está dormido, está con letargo, está con estupor, está en una constante adormecimiento. ¿Por qué? Porque no han aprendido a pelear sus batallas, no han aprendido a saber cómo es que peleamos las batallas, cómo nos enfrentamos, qué estrategias son las que tenemos que utilizar, ni tampoco conocemos bien a nuestro enemigo. Algo que siempre hemos hablado aquí en Estéreo Amor, en este ministerio, en el altar de los aires, es que nosotros a veces estamos peleando, dando manotadas de ahogado. No damos en el blanco, no sabemos contra qué estamos peleando, no conocemos realmente las tácticas del enemigo contra nosotros. Estamos realmente en un tiempo de adormecimiento. De repente viene y le dicen a ustedes que está enfermo. Y usted lo que dice, ay, es que si Dios quiere que esté enfermo, pues ni modo, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que ver ay, qué Dios hace en mi vida. No. Nosotros tenemos hay tiempo para dormir, hay tiempo para orar y adorar, hay tiempo para interceder y hay tiempo para levantarse en guerra espiritual. Esta semana vamos a estar hablando acerca de conocer la guerra espiritual, conocer estrategias, cómo puedes conocer al enemigo, cómo puedes conocer estrategias bien para ganar esa batalla. Las estrategias que Dios me da a mí no son las mismas que te va a dar a ti. Son estrategias distintas según con lo que estemos peleando, según con lo que estemos luchando, según a lo que te estás enfrentando. Nosotros, siempre le digo, yo no me meto en guerra espiritual porque no me quiero meter con el diablo, porque no quiero que el diablo se meta conmigo. Pero gran error, el diablo ya se metió con usted desde el momento que usted le dijo sí a Jesucristo. Desde ahí ya el diablo se metió con nosotros. Desde ahí ya él nos ha provocado en guerra. Somos soldados de Jesucristo y como soldados de Jesucristo nos mantenemos en una constante guerra, en una constante batalla espiritual. ¿Por qué nos mantenemos en constante batalla espiritual? Porque el enemigo, así como habla la Biblia, de que se opuso el príncipe de Persia para que no viniera tu bendición, ahí ¿por qué se opone? Porque el enemigo busca gente, demonios, entes espirituales que se opongan a que tu bendición llegue, que se oponga a que tu liberación llegue, incluso que se oponga a que tu esposo reciba ese. Él se opone. Por eso necesitamos un hombre y una mujer entendido que se levante a pelear esa batalla, que se levante a meterse y a profundizar en guerra espiritual. La guerra espiritual, perdóneme, pero es para los valientes, para aquellos que le digo yo que se han amarrado bien los calzones y los tienen bien puestos y se levantan en guerra. Para ellos para los cobardes no es la guerra espiritual, para el miedoso no es la guerra, porque sabe que se tiene que enfrentar, tiene que pelear contra algo. Por eso Dios nos ha hecho valientes a todos, o sea que usted es valiente. El problema es que ha dejado que el temor invada su vida. Es muy importante que usted entienda que es tiempo, en este tiempo que estamos nosotros ahorita, es tiempo de guerra espiritual, es tiempo de conocer, de profundizar, de ir más allá en la guerra espiritual. No es tiempo de decirle al Señor, bueno, cuando termine la pandemia me preparo. No, porque yo siempre les digo y le hago la pregunta, si Cristo viene hoy, ¿para dónde se va? ¿Está preparado o no está preparado? ¿Peleó sus batallas o no peleó sus batallas? ¿Supo quién es su adversario o no lo supo? Yo se los he dicho una y mil veces. Una de mis pasiones, y me lo han criticado, otros dicen que estamos locos, pero la verdad, perdónenme, pero no me interesa. Una de mis pasiones es saber contra qué me enfrento, profundizar. Si a mí me dice el espíritu, estás peleando contra tal demonio, yo necesito conocer quién es ese demonio, profundizar y saber cómo tengo que atarlo. Ay, hermana, es que usted solo tiene que atarlo en el nombre de Jesús. Claro que sí, pero yo necesito saber cómo se mueve para saber cómo atarlo también. Necesito saber cuáles son las estrategias que él utiliza para atacar mi familia, mi casa. Necesito saber qué puerta abrí yo para que pudiera entrar a mi casa, a mi familia. Es lo que usted necesita y para eso hay que profundizar en guerra espiritual. Así que, hermano o hermana que me está viendo por Facebook Live, que me está escuchando en el 104.9, yo le decía al Señor, Padre, es que yo creo que yo estoy quedando arriba, porque a mí esta semana me tiene tan emocionada. Mejor arriba, va, profeta. Me tiene tan emocionada, me tiene tan expectante de lo que vamos a aprender, me tiene devorando para el día que me toque a mí, me tiene profundizando. ¿Por qué? Porque a mí este tema, yo le decía, yo solo escucho algo así de guerra y la sangre me enciende.
Me escucho lo profético y se me enciende la sangre. O sea, son cosas que cada quien tiene un llamado asignado específico para cada uno de nosotros. Hay gente como la que va a estar toda esta semana, que es apasionada en guerra espiritual, que conoce la guerra espiritual, que ha estado destruyendo altares a Baal y a otros millones de altares desde su iglesia, desde esta trinchera, desde donde lo ha llamado, profetas y hombres de Dios que han ido a recorrer la nación entera para marcar terreno, para sacar brujos, para sacar demonios, porque la guerra espiritual también es para echar fuera brujos, demonios, santeros que están ahí. Para eso también es la guerra. Y hoy, si usted ha estado bregando también con brujería, hechicería, va a aprender, porque para eso es la guerra espiritual, para entender esta atmósfera. Y yo siempre digo, y a mí el Señor, para todo hay que pedir permiso, y eso se lo vamos a ir diciendo más adelante, porque también usted tiene que pedirle permiso al Señor para profundizar en algo. En mi caso, cuando yo busco información de demoniología y de todo eso, cuando me toca en los momentos, incluso me ha tocado en momentos de liberación, inmediatamente empezar a buscar. Yo le digo, Señor, ¿me das permiso de entrar a estas páginas? Porque si Él no me da permiso, yo no puedo entrar. Para eso usted tiene que tener, también en la guerra espiritual hay protocolos, también en la guerra espiritual hay ética, también en la guerra espiritual hay permisos, hay autoridades, hay coberturas, pero lo importante en la guerra espiritual es que esté limpio, porque si no está limpio, si no está viviendo en santidad, si usted está con falta de perdón, si usted está en inmoralidad, lo que está haciendo es un desastre. Pero todo esto, mi amado, lo vamos a aprender esta semana, así que prepárese, agarre su cuaderno, su lápiz, su papel, grabe, comparta esta transmisión, porque lo que viene esta semana va a estar poderoso. Y hoy quería hacer esta introducción, y cada vez que entremos vamos a hacer introducciones porque es necesario profundizar en guerra. Y sé que la mujer que está conmigo es otra apasionada, porque ya nos hemos cruzado con algunas locuras que nos ha tocado hacer en guerra, pero hemos visto la solución, hemos visto cómo hay liberación, hemos visto cómo hay sanidad, hemos visto cómo hay muros que han caído, hemos visto cómo hay brujos que han quedado deshechos, pulverizados, hemos visto serpientes y escorpiones. Bueno, cosas que le contáramos, dicen, esta gente no está cuerda. Y para entrar en la guerra, usted tiene que obedecer a Dios sin pensar lo que le manda a decir. Si le dice que se pare de cabeza, le toca. Si le dice que beba agua con sal, le toca. Es que es lo que le diga a Dios. Así que hoy atamos desde ya todas las mentes de religiosos, todas las mentes de ese montón de doctrinas de demonios que andan en los aires, que andan en la atmósfera confundiendo a la gente. Todo espíritu de confusión lo atamos en esta hora, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Cerramos boca de brujos, demonios, hechiceros, santeros que estén orando en contra de este tiempo. Venimos rodeando todos los cables, la internet que funciona ya de una manera correcta. Venimos cubriendo los transmisores allá en el monte Sinaí. El equipo que está ahí, atamos todo impedimento de la luz, todo aquello que quiera destruir, que quiera impedir que esta palabra llegue, que este tiempo se dé. Hoy en el nombre de Jesús, todo brujo, todo lo que está con vendas puestas, para que la gente no reciba, para que haya confusión, para que haya tergiversación, ahora mismo lo atamos, lo destruimos en el nombre de Jesús. Cancelamos toda venganza en contra de mis hijos, de mi familia, de este ministerio, de la profeta Glenda Varela, del ministerio Restauración Shalom, de mi madre, mis hijos. Los cubro, nos sumergimos en la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo es la que valida lo que vamos a hacer en este momento. La sangre de Jesucristo es la que valida el pacto. La sangre de Jesucristo es la que valida la guerra espiritual. La sangre de Jesucristo es la que valida cada acto que está respaldado con la palabra de Dios. Hoy declaramos, Espíritu de Dios, que oídos se abren, sentidos espirituales se abren. Hombres y mujeres que tienen el llamado de guerra, hoy se empiezan a sentir y a recibir esa impartición. Hay un fuego que va a comenzar a despertar en ellos. Hay un fuego que se va a comenzar a inquietar en ellos. Oídos serán abiertos, ojos serán abiertos. Hoy sentidos espirituales se van a abrir. Todo aquel que ha estado dormido, todo aquel soldado que ha estado herido, hoy comienza una activación específica. Hoy comienza una activación especial en su vida. Hoy declaramos, Espíritu de Dios, que este tiempo se lleva a cabo. No lo que el hombre establece, lo que Dios ya estableció para esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cercamos este tiempo, amén y amén, y le damos la bienvenida en esta mañana a la profeta Glenda Varela del ministerio Restauración Shalom. Profeta Glenda, bendito Dios, aleluya, gloria al Señor. Estamos listos en esta mañana. Amén. Bendiciones. Bendecimos el nombre de nuestro Padre Celestial,
Amén. Bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y declaramos el fuego de Dios en esta hora, en esta mañana, en este lugar. Declaramos que el altar se enciende en el nombre poderoso de Cristo, que el chabot de Dios se deja ver en esta hora por su pueblo. Declaramos ahí donde usted está, querido oyente, todos los que están mirando este medio, declaramos que el Señor hace cosa nueva en este día, que hay un rompimiento poderoso en su mente, en su alma, que el Señor viene a quebrantar todo aquello que no viene del Señor en esta mañana, y declaramos un tiempo de avivamiento como lo dice Hechos 2. El tiempo del avivamiento ha llegado y es el fuego del Espíritu Santo con lenguas repartidas ahí en su casa, y usted empieza a hablar el lenguaje del cielo, el lenguaje del Padre, el lenguaje del Señor, para que usted se pueda conectar con el reino de los cielos en esta mañana. Y es que ese lenguaje que el Señor nos ha dado es el poder del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que trae el poder a nuestras vidas en esta mañana. Y quizás usted diga, esa gente está loca. Sí, estamos locos, porque no son cosas naturales las que hablamos, sino sobrenaturales, cosas inentendibles por aquellos que no conocen el poder de nuestro Padre. Así que en esta mañana bendecimos su vida, declaramos que la palabra entra en su espíritu en este día, no en su mente, sino que entra en su espíritu y se hace rema este día, para que nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Estos tiempos es un tiempo de cumplimiento, como lo habla la palabra. Estamos en un tiempo de las iglesias, lo que habla el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias, que el Señor a cada una de ellas le dio una palabra y les dijo qué hacer. Estamos en el tiempo donde Dios está probando su pueblo y está viendo si la iglesia está tibia o la iglesia está conectada con el cielo, porque en la palabra del Señor habla en Apocalipsis 3:16 de una iglesia tibia, de una iglesia dormida, de una iglesia con espíritus de desánimo, de una iglesia con estupor, que no quieren saber de nada. De esa iglesia habla el Señor, pero la iglesia que Dios está queriendo que se levante en esta hora es la iglesia de Cristo, una iglesia conectada con el cielo, una iglesia agarrada de los cuernos del altar, una iglesia que está agarrada y edificada en la roca que es Cristo, porque la roca es Cristo, y esa es la iglesia que el Señor viene a buscar, porque estamos en tiempos de cumplimiento y que tan solo este tiempo es tiempo de dolores. El fin todavía no ha llegado, pero el Señor está anunciando su venida a través de los tiempos, a través de lo que está aconteciendo en las naciones, porque vino el juicio a las naciones y el juicio es parejo. Pero el Señor está hablando de que nosotros podamos tener ese Espíritu Santo. En la palabra en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios. Y es que usted no puede hacer nada sin el Espíritu Santo. La hermana Erika y yo no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está entronado en mi vida, si en mi vida no hay adoración al Espíritu Santo, si en mi vida no hay danza y gozo para el Espíritu Santo, que son las armas que el Señor le ha delegado a su pueblo, porque la adoración es un arma de fuego, El Espíritu Santo, el Todopoderoso, a través de los tiempos ha venido restaurando la iglesia, ha venido restaurando su iglesia con los 5 ministerios, como lo dice el libro de Efesios, los 5 ministerios que constatan: el ministerio apostólico, que es la paternidad de Dios; el ministerio del profeta, que es el ministerio de la profecía, del discernimiento de Dios, de la palabra que viene del cielo para con el profeta. Los 5 ministerios son los que el Señor ha venido a restaurar en este tiempo y que se levante. Pero mucha gente no quiere saber del profeta, porque el profeta exhorta, porque el profeta alinea, porque el profeta desnuda, porque el profeta señala. Hay mucha gente que no quiere saber del profeta, de este ministerio profético, porque el profeta
está ligado a la justicia de Dios, no a la injusticia, sino a la justicia de Dios. Pero en estos tiempos Dios quiere restaurar la iglesia con los 5 ministerios, que nosotros podamos entender que sin revelación la iglesia perece, que sin revelación la iglesia no corre ni camina, se queda paralizada. Es por esto que el Señor siempre ha traído desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento los profetas para que dirijan el cuerpo de Cristo. Y si usted entiende estas cosas, es porque Dios desde el Génesis le habla a su pueblo. Pero a mí no me habla, pastor, así le habla, pero usted cierra sus oídos. Usted no quiere obedecer la palabra de Dios. Usted no quiere alinearse. Usted no quiere obediencia. Y es en este tiempo que el Señor está orillando a su pueblo. Por eso la palabra dice: convertíos y arrepentíos. Es necesario convertirnos al Señor de corazón. Es necesario arrepentirnos y convertirnos al Señor de verdad, porque el Señor no quiere una iglesia tibia, no quiere una iglesia media, quiere una iglesia comprometida. Dios quiere una iglesia que le honre, una iglesia que le tema, porque muchos han perdido el temor a Dios y se han quedado ahí en la costumbre, no han entrado en otro nivel de revelación en búsqueda. No han entrado en ese nivel del temor de Dios. Yo no le digo que le tenga miedo a Dios, sino temor de Dios es otra cosa. Temor de Dios es respetar sus leyes, respetar sus mandamientos. Y eso es lo que a veces el pueblo ha perdido y ha desmayado por el afán de este mundo. Entonces hemos puesto la mirada en las cosas que no son eternas, sino las cosas que son temporales, las cosas de la tierra. Yo le vengo a decir una cosa: hay 2 reinos, uno de la luz y uno de la oscuridad. El reino de la luz es el reino del bien y el reino de la oscuridad es el reino del mal. Y el mal está aumentando porque el hombre ha permitido que la maldad aumente, porque nosotros mismos destruimos la tierra, destruimos nuestra vida a causa de la desobediencia. Aleluya. Yo le vengo a decir algo que usted quiere entrar en guerra espiritual. La guerra espiritual tiene que ver con la adoración a su Dios. La guerra espiritual tiene que ver con el compromiso a su Dios, no adorando otros dioses, sino el único que merece gloria, el único que merece alabanza, el único que merece esa obediencia que hemos perdido muchas veces. Le decía a la hermana Erika, estamos preparados para irnos con Cristo, porque la venida del Señor está cerca, y lo está diciendo el cielo y lo está diciendo la tierra, porque hay manifestaciones no solo allá arriba, también hay manifestaciones aquí abajo, porque usted se ha dado cuenta que la generación primera ya murió, que son los ancianos. Esa generación está muriendo, porque el cumplimiento de la palabra está siendo ahora. Muchos leen la palabra, pero no le temen. Muchos leen la palabra, pero lo leen con la mente, no en el espíritu. Es necesario que usted empiece a vivir en el espíritu para que le tema a la palabra del Señor, porque eso es lo que viene, el cumplimiento de esta palabra. No lo que el hombre está hablando, sino lo que Dios está diciendo. Eso es lo que viene al cumplimiento en este tiempo. Dios vino a restaurar los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque nos habíamos quedado en la costumbre, y Dios quiere que pongamos la mirada en el cielo. Dios quiere que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Usted no puede estar entretenido aquí abajo mirando lo que está aconteciendo alrededor suyo. Eso que no le quite el sueño. Usted tiene que poner la mirada en el reino de los cielos. Usted tiene que poner la mirada en el Padre, porque ese es el que lo va a levantar. Ese es el que lo va a llevar a la vida eterna. Ese es el que lo va a salvar de todo lo que usted está viviendo. Pero hay una cosa: la iglesia no ha permitido la liberación. Hay iglesias donde nadie ministra liberación porque le tienen miedo al diablo. Ay, pastora, no mencione al diablo. ¿Sabe por qué tienen miedo? Porque no quieren aceptar que hay un demonio, hay un principado, hay una potestad, hay un gobernante que está gobernando la tierra y aún gobernando las vidas de muchos. Y usted tiene que empezar ¿sabe cuál es su mayor enemigo? Usted mismo ahora. Su mayor enemigo es usted mismo ahora.
Porque muchos de nosotros no hemos permitido la liberación del Espíritu Santo. No hemos permitido liberarnos del odio. No hemos permitido liberarnos del celo. No hemos permitido liberarnos de la envidia. No hemos permitido liberarnos de esas cosas escondiditas y ocultas que están ahí atrás, que creen que Dios no los ve. El ojo de Jehová está viendo todo, y aunque usted se esconda por la noche a hacer maldades, Dios lo está mirando, Dios lo está viendo, y es al primero que le debe temer, porque de qué le sirve que le tema al hombre y no le tema a Dios. Mucha gente ahora mismo le está teniendo temor a los pastores, a los profetas, a los apóstoles. No, se ha confundido. El temor que debemos tener es el temor a Dios, porque si usted le teme a Dios, va a respetar su pastor, va a respetar su profeta, va a respetar el apóstol, porque le teme a Jehová, porque ha entrado el temor al Señor. Entonces yo le vengo a decir algo: en este tiempo hay guerra, se ha levantado una guerra de muerte en las naciones. El espíritu de muerte, el regente de la muerte ha ido prosperando. Satanás se ha ido comiendo la gente como nada, como bocado. ¿Por qué? Porque lo hemos dejado avanzar y no hemos levantado altar en nuestra casa de adoración, porque primeramente no hemos permitido esa liberación de nuestra vida. Si usted permite que el Espíritu Santo lo libere, entonces usted después va a poder orar por otros. Va a venir ese amor a las almas, va a venir ese amor a la familia, va a venir amor hasta por sus enemigos. Yo le digo algo, esto con convicción de palabra y con convicción de hecho, porque cuando nosotros tenemos amor, el amor de Dios en nuestra vida, viene el perdón, viene a quitarse aquel resentimiento, viene el gozo de Jehová a su vida. ¿Por qué? Porque usted se ha liberado, usted ha permitido que el Señor lo libere, porque el Señor no va a liberar aquellas áreas que usted no le haya rendido. Dios no va a liberar las áreas que usted no le haya rendido. Esas áreas que están escondidas, que están en la mente y cautivas en el alma. Esas áreas que usted no le ha rendido no han sido liberadas. Primeramente viene la liberación a su vida para que después se vuelva una guerrera, una Débora, una Esther, una Jael. Primero tiene usted que liberarse usted para poder pelear por otro, porque yo no puedo pelear por otro cuando mi vida está cautiva, cuando yo estoy enferma, cuando yo estoy dañada y herida, y esa herida me sangra, esa herida, ese corazón lo tengo frígido, ese corazón está ahí fragmentado. ¿Por qué? Porque no me he levantado y no he podido perdonar y no he podido olvidar mi pasado, sino que mi pasado me acecha, mi pasado me tiene cautiva. Primeramente tiene que liberarse, y esto hablamos de los demonios. Los demonios influencian las mentes, los corazones. Hay gente que aún siendo cristiana está influenciada. ¿Sabe por qué? Porque ya no puede estar cautiva, porque Cristo la liberó cuando vino al Señor. Cautivos los que nunca han aceptado al Señor, pero influenciados aquellos que conocemos al Señor y no hemos tenido la valentía, como decía la hermana Erika, que esto no es de cobardes, esto es de valientes, porque la palabra lo dice, que el reino de Dios no es para cobardes, sino para valientes. Desde los tiempos antiguos, el reino de Dios sufre violencia, pero solo los violentos lo pueden arrebatar. Yo le vengo a decir en esta hora que hay jerarquías, hay demonios, hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, y entre más se levanta usted y vence, usted sigue peleando y usted sigue avanzando. Usted derrota principados y gobernadores de las tinieblas cuando usted se levanta y derrota al primero, y derrotar al primero es derrotar lo que está dentro de usted, lo que gobierna su alma, lo que gobierna su corazón, y le dice: no me vas a gobernar más. Y usted tiene una guerra y usted la gana porque ha decidido creerle a Dios, ha decidido caminar peleando la buena batalla de la fe. Hay gente que tiene mucha ignorancia, y la palabra del Señor es bien clara: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. La palabra es bien clara y dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y a veces usted se encuentra en un cuadrilátero de su cuarto peleando una batalla y no ha podido vencer porque no conoce a su enemigo. No conoce, ignora a su enemigo, y su enemigo está dentro de usted.
Esa es la primera guerra que tiene el ser humano, el Hijo de Dios. Esa es la primera guerra que tiene usted. Cuando usted vence esta propia guerra suya personal, usted puede levantarse por su casa, por su esposo, por sus hijos y pelear y pararse en la puerta y decirle al diablo: tú no puedes entrar en mi territorio. ¿Por qué? Porque ya obtuve una victoria. Y aquí hay un altar para el Señor, hay un altar para mi Dios, y nadie va a poder tocar el altar de mi Padre, porque yo estoy cimentada sobre la roca eterna. Cuando usted pelea esta guerra y usted sabe que Dios está con usted, entonces usted empieza a pelear por otros, empieza a romper al Dios Baco, que es el Dios del aguardiente, empieza a quebrarle la cabeza a Jezabel, que es el adulterio, la prostitución, la fornicación, la lascivia, la pornografía, la que divide, la que manipula. Jezabel se llama, la serpiente antigua. Entonces, cuando usted empieza a gobernar su casa y a gobernar su vida, su propia vida, porque hay uno de nosotros que ni siquiera gobernar nuestra vida podemos, porque no hemos liberado nuestra alma del pecado. Los demonios son reales, hermano. ¿Sabe por qué le puedo decir esto? Porque tengo con qué decírselo. Me ha tocado liberar a tantas personas de violaciones, me ha tocado liberar a personas de espíritus de enfermedad, me ha tocado liberar a personas de los huesos encogidos, me ha tocado liberar a personas que están cautivas con la pornografía de los celulares, me ha tocado liberar a mucha gente. Bendito Jehová por esto. Me llegó una muchachita que nadie la podía liberar, ya la tenían con pañal. Yo sé que tal vez me está escuchando Elda Marina. Hasta que llegó a Chalón y me tocó con mis hermanos liberar a esta muchacha. Hoy por hoy es una guerrera. Hoy por hoy es una muchachita que le danza al Señor con poder y gloria. Esas danzoras, esas levitas que Dios ha levantado, esa danza de guerra. Cada vez que usted levanta el pandero, usted rompe las tinieblas. Cada vez que usted levanta el pandero, la atmósfera de ese lugar cambia, porque hay una levita, porque hay una mujer que le danza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de la oración, nosotros nos pasamos a la guerra. Después de la oración y la danza, nosotros entramos en una guerra, en un combate contra el enemigo, porque el enemigo está al acecho. El enemigo solo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. ¿Sabe que hay cautividades de 20 años, de 30 años que están en usted, que están en su vida? Hay maldiciones de generaciones de pobreza que usted dice: por más que trabajo, no veo el sol claro. ¿Por qué? Porque ahí hay una cautividad, ahí hay un demonio, el Mamón la tiene crucificada, Mamón la clavó con una estaca y usted está ahí cautivo, sin poder romper esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos, con esta boca, con los dichos de nuestra boca, nosotros estamos atados, y lo que en la mañana nos levantamos es oliendo a pobreza, oliendo a miseria, porque la boca tiene poder, y lo que yo declaro y lo que yo profetizo es lo que yo voy a ver con mis ojos, porque lo que yo hablo es como un sonido que se mueve en los aires y empieza a producir aquello que yo quiero ver. Es por eso que la boca tiene poder y tenemos que cuidar lo que habla nuestra boca. Aleluya. Le voy a leer una palabra en 1 de Corintios 3, 10, 11, donde me dice la palabra: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, amén, sin, ¿verdad?, el fundamento de Cristo Jesús. Nosotros entendemos en este tiempo que a través de los ministerios, la danza, la alabanza, la imposición de manos, la profecía, es una arma que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia.
La iglesia tiene muchas armas, pero quizás a veces no las utiliza. Porque cuando viene el enemigo se siente impotente. Cuando viene el gigante, usted siente que es muy grande y usted es muy pequeño. Cuando viene el paladín a pararse enfrente suyo y a vociferar palabras, usted lo que entra es en pánico, entra en miedo. No entra en esa valentía de decirle quién es su Dios. Y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar las fortalezas. Amén. Poderosas en Dios. Nosotros las armas que tenemos no son nuestras. Cristo las heredó en una cruz. Cristo a nosotros nos lo dio la victoria en esa cruz. La guerra más grande que se ha vivido en los tiempos ha sido la guerra que Dios tuvo con Satanás en la cruz del Calvario. Esa es la guerra profética que nos da a nosotros las arras del Espíritu, nos da el poder y la autoridad sobre serpientes y sobre escorpiones. Aleluya, gloria al Señor. Cuando nosotros miramos más grande a Dios, vamos a ver más pequeño a Satanás. Pero si nosotros miramos al enemigo más grande que a nuestro Dios, Él nos vence. Yo le vengo a decir en esta hora, Pablo escribió en sus cartas, casi las 14 cartas que él escribió, hablan de guerra espiritual. Hablan de guerra espiritual. Hay gente que es religiosa y por eso no cree ni en los demonios, ni en los principados, ni en las potestades, ni en los gobernadores. ¿Por qué? Porque la mente está corta. La mente no ha sido abierta por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se establece en tu vida cambia. Cuando el Espíritu Santo se entrona en tu vida, tú empiezas a sentir el fuego del Señor y te empiezas a avivar en el Espíritu y el Señor te empieza a revelar esas cosas que están ocultas. Por eso Jeremías 33:3, que todo el mundo se lo sabe y lo lee pero no lo entiende, y dice: clama a mí y yo te responderé. Clamar no es orar 10 minutos. Clamar es interceder y pelear. Clamar es alzar la voz en contra del oponente. Porque no vas a vencer a tu enemigo callada, cerrada la boca. Tienes que abrir tu boca y ordenarle al enemigo que desaloje tu casa, que desaloje el cuerpo de tu hijo, que desaloje el cuerpo de tu madre, que desaloje el territorio donde tú vives. Tú le ordenas a él y le dices: tú aquí no vas a entrar porque este territorio es de Jehová. Aquí hay un altar para el Señor y está encendido, no está apagado. Mire qué tremendo. Sabemos que en la Escritura Dios habla del profeta Elías. El profeta Elías vino a restaurar el altar. Vino a restaurar el altar. Quizás ese altar estaba apagado. Ya se había quedado hasta sin brasa. Ya no había, me imagino que solo humo había quedado en ese altar. Y Elías vino a destruir el altar del diablo para establecer el altar de Jehová. Él peleó contra Jezabel. Jezabel es enemiga de la adoración. Jezabel es enemiga de la danza. Jezabel es enemiga del pandero. Jezabel es enemiga de la adoración a nuestro Dios. Y vienen esos espíritus de serpiente y te enrollan para que te duermas. Y te aprieta y te dice: acuéstate. Y te dice: estás sin fuerzas, te duele el cuerpo. Esa pitón es una serpiente que te abraza y te arropa y te empieza a ofuscar para que te acuestes a dormir y no adores a tu Dios. Para que no levantes guerra contra tu enemigo. Porque quizás te ha robado la finanza, quizás te ha robado el amor, quizás te ha robado tu gozo, te ha robado tu paz el enemigo, pero no te acuestas a dormir porque la serpiente te enrolla y entra sigilosamente y tú no te das cuenta a qué hora estás atada, a qué horas te dormiste, a qué horas quedaste inválida, impotente y no pudiste seguir caminando y no puedes ni abrir los ojos y sientes una pesadez en los ojos porque la pitón entró, porque le diste el permiso, porque le hiciste caso
caso y te habló al oído y te dijo, ya no puedes, duérmete, llora, mira, ahí, quédate quieta, no dances, no levantes tus manos. Aleluya. Todo está escrito. Si usted se va a la palabra, ¿y cómo dicen que estamos endemoniados? Cuando el Señor llegó a aquel lugar de Gadara, se encontró con el endemoniado Gadadero. Y ese no tenía un demonio, tenía legiones, porque eran muchos demonios los que ya habían dejado. Usted ve la gente en las calles como anda corriendo con el pelo duro y desnudo. Y a ese que le pasó, no es que padece de locura, no, son demonios, son legiones, porque ahorita la gente dice que son enfermedades las ataduras de los demonios. Cuando los demonios y las legiones tienen atadas a las personas, dicen, es que está enfermo. Igual cuando la gente cae en depresión. Lo voy a llevar donde el psicólogo. Necesita que lo liberen. Necesitan que liberen su mente, porque su mente se cautivó, su mente llegó a decirle, no te bañes. Ya no te bañes, no salgas a la calle, enciérrate en ese cuarto. Llegó el espíritu depresivo, llegó esa cautividad de tristeza, de soledad. Esos son los demonios que entran a los cuerpos. Pero yo vengo a decirte una cosa, que así como hay demonios, también hay principados territoriales que han gobernado naciones con adulterio, con aborto, con lesbianismo, con homosexualismo. Hay ciudades que ya están cautivas por esos principados, y lo que lo está gobernando no es Dios. Es por eso que el juicio ha venido a las naciones, porque hay ciudades donde han sido gobernadas ya por demonios, por principados, por potestades. Ya están cautivas porque no se han levantado los valientes, no se han levantado los Gedeones a guerrear, los David, no se han levantado a interceder los Jeremías, no se han levantado a interceder los Ezequieles, los hijos de Dios, no se han levantado las Débora, las Jaeles, las Esther, las Ruth, no se han levantado esas mujeres, sino que han dejado que el enemigo las cautive y las tengan presas. Tienes que liberarte, tienes que pelear, porque si no, el enemigo, dice la palabra que Satanás solo vino a robar, a matar y a destruir. Él es el que ha venido. Tu pelea no es contra carne ni sangre. La gente se pelea con los vecinos. No son los vecinos, son los demonios que están dominando a esas personas. No, cuando tú te peleas con tus hijos por la droga, tú te peleas por tus hijos por el robo, por la pandilla, no son tus hijos, son los demonios que cautivaron los cuerpos y las mentes y los engañaron. Y esos demonios los tienen cautivos. El demonio del robo, el demonio del asesinato, del sicariato, el demonio de las violaciones, el demonio de la lujuria, el demonio de la perversión, el demonio de la envidia, de la amargura, porque muchos están amargados y por eso tienen odio y dañan y matan y hacen tantas cosas, pero no son ellos. La palabra del Señor dice que no tenemos pleito contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que se mueven en las regiones celestes. Aleluya. Si tú ves, hay un reino de la luz y hay un reino de la oscuridad. El reino de la luz es el reino de Cristo, el reino de la liberación, el reino de la libertad, el reino del bien y no del mal. Hay dos reinos, están peleando uno contra el otro, pero el reino de la luz es el que nos dio la victoria en la cruz del Calvario, y ese es el reino que nosotros servimos. Es por eso que el Señor quiere que tú te levantes con autoridad. Levántate a pelear por tu casa, levántate a pelear por tu matrimonio, porque Jezabel está prosperando, Satanás está rompiendo los matrimonios, está desuniendo los hijos, porque él se va a la cabeza para que tus hijos se pierdan, para que venga la inestabilidad en el hogar y no haya que comer. Él se va a la cabeza. Por eso tú te tienes que ir a la cabeza, te tienes que ir a la serpiente, tienes que irte encima de tu adversario y de tu enemigo y no dejar que prospere, porque hay leyes espirituales, pero también hay leyes que el Señor ha constituido en su palabra. Las leyes espirituales son la palabra de Dios, con la que podemos nosotros apagar los dardos del enemigo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mira lo que dice Colosenses 2:14 y 2:15. Y esta palabra yo la hago rema siempre en mi boca, porque Satanás viene con espíritus de culpa.
Satanás viene a decirte: tú no eres nadie, tú no puedes nada. Y eso es lo que hace que la gente retroceda. Tú no puedes retroceder, tú tienes que avanzar, tú tienes que levantarte como lo que tú eres, porque Dios tiene propósitos contigo. La guerra espiritual la tenemos todos los días. Por eso tú no te puedes caer en pasividad, si no te va a pasar lo que le pasó a David. David era un guerrero, David era exitoso. Dios amaba a David, Dios amaba a David y le daba la victoria en las guerras. Pero David se entretuvo. David, cuando ya lo tenía todo, se entretuvo y entró como en letargo, entró como en esa autosuficiencia, y David se entretuvo, y en ese entretenimiento que tuvo, miró al otro lado y miró una mujer desnuda y miró el pecado, y el pecado entró en sus ojos y cautivó su alma y cautivó su corazón. Y no solo eso, que cayó en adulterio, después cayó en asesinato, porque mandó a matar el esposo de esa mujer, mandó a matar a Urías. ¿Y qué fue lo que pasó? Si es real, David era un hombre guerrero de Dios, pero se entretuvo. Todos los días hay guerra. Satanás todos los días pelea, y pelea con tu vida. Siempre él está buscando y está maquinando cosas para hacerte daño. Si nos vamos a la palabra, nos damos cuenta de que los principados están escritos. La palabra del Señor dice en Colosenses 2:14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta de decretos. Sabemos que las leyes espirituales tienen legalidad. Tienen legalidad. Cuando dice aquí que el Señor anuló el acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz, es porque cuando tú ya no estás en el gobierno de la oscuridad, sino que perteneces al gobierno de la luz, el acta de decreto fue anulada. Fue anulada, no importa el juez que te venga a coaccionar. Fue anulada esa acta de decretos que nos era contraria, porque era lo que vivimos en el pasado. Fue anulada en la cruz del Calvario. Y mira lo que dice: y despojando a los principados y despojando a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde está nuestra victoria? En la cruz del Calvario. Ahí está nuestra victoria, porque nuestro Dios nos dio la victoria, venciendo Él primeramente. Él venció en la cruz del Calvario al que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás. Por eso nosotros tenemos que declarar vida, tenemos que declarar bendición, no tenemos que declarar muerte en nuestra vida, porque la palabra del Señor es muy clara. Él venció en la cruz, y aquella acta de decretos que nos era contraria a nosotros, Él la clavó en la cruz del Calvario. Él anuló esa acta de decretos. Cuando tú le das derecho legal a Satanás, cuando tú tienes cosas ocultas, cuando tú estás en pecado. Pero cuando tú no pecas, cuando tú te has levantado y tú le dices al Señor: Señor, yo me levanto y de esto yo suelto el pecado, las cadenas se rompen, las ligaduras se rompen, son destruidos todos aquellos cosas que estaban litigando y estaban culpando tu vida y tenían un derecho legal de muerte. Entonces Cristo anuló esa acta de decreto que nos era contraria en la cruz del Calvario, trayendo el perdón a nuestra vida. Y esa es la guerra que nosotros tenemos contra el enemigo, porque nosotros no parimos hijos egipcios, parimos hijos hebreos. Y como tenemos la legalidad del Espíritu, la promesa del Padre, tenemos que pelear, tenemos que levantarnos como regentes en la tierra, tenemos que levantarnos como embajadores de Cristo en la tierra y pelear la guerra contra el enemigo. La palabra del Señor dice: resistid al diablo y él huirá. Resistir al diablo no es que te vas a esconder. Resistir a Satanás es que lo vas a enfrentar. Mucha gente no enfrenta sus problemas, no enfrenta las cautividades, sino que se esconden, sino que huyen. El Señor no te ha mandado huir. Una mujer guerrera se levanta.
Una mujer guerrera pelea, una mujer guerrera decreta, una mujer guerrera establece. Un hombre de Dios se levanta, se despoja de lo malo y se levanta y empieza a enfrentar su enemigo, empieza a enfrentar a ese demonio, a ese paladín, como cuando David enfrentó a Goliat. Le dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú solo no vas a poder. Nosotros peleamos y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Es que las armas que tenemos las heredó el Padre, y esas son las armas que nos ha dado y nos ha heredado para que nos defendamos del enemigo. Amén. Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Cristo lo derrotó. Cristo le quitó la autoridad. El mundo está bajo el maligno, pero no su iglesia. Aleluya. El mundo está bajo la influencia de Satanás. Satanás ha venido a pervertir las mentes de los jóvenes. Satanás ha venido a pervertir las mentes de algunos niños. Satanás ha ido influenciando, ha ido atrapando, ha ido cautivando las mentes de muchos. Y tenemos que despojarnos de esas cautividades del enemigo, porque él ha venido con engaño, con mentira. Satanás ha ido avanzando con la mentira, pero tú tienes que edificarte en la verdad, en ese fundamento que es Cristo Jesús, la roca. Por eso dice que la iglesia no está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor a mí me dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Cuáles son las puertas del Hades? Las puertas del infierno, las puertas del inframundo. Ahí donde está Satanás con sus legiones de demonios. Satanás visita la tierra y se mueve y anda buscando a quien devorar. Satanás se presenta donde el Señor y los ángeles también. Y el Señor le dice: ¿de dónde viene Satanás? Y le dice: de rodear la tierra. Porque él está buscando gente que esté tibia, gente que no está en obediencia con Dios para poderle hacer daño. Por eso la palabra del Señor dice: levántate, levántate. Rompe las cadenas que te atan, rompe las ligaduras, esas ligaduras que han estado ahí por mucho tiempo. Tú puedes romperlas, tú puedes renunciar a ellas para que haya una liberación en tu vida. Gloria al Señor. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Prevalecer significa ir más allá. Satanás sabe que se le está acabando el tiempo y es por eso que está peleando. Hay una guerra en los aires. Hay espíritus aseteando los aires, aseteando las mentes aun cuando usted está dormido. Si usted no ora, si usted no se cubre, si usted no establece la presencia de Dios en su casa, el enemigo mira la puerta abierta y entra y asetea, porque Satanás solo eso vino, a asetear, a destruir las familias, a destruir los matrimonios. A él no le agrada la unión de las familias. Él está peleando y ahorita mismo está queriendo matar los niños. El dios Moloch se ha movido, empezó quemando las montañas y se ha movido con el aborto y se ha movido matando niños. Por eso en esta mañana yo cubro su embarazo. Toda mujer que está preñada, en el nombre de Jesús, yo la cubro con la sangre del Cordero, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, que vino a romper las obras de Satanás. Yo cubro cada vientre en esta hora de embarazo en el nombre de Jesús y declaro que el manto de justicia la ropa en esta mañana y que Satanás no tiene permiso de tocar esos vientres en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Prevalecer, ir más allá. Cristo nos dio la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Amén, gloria al Señor. Nada nos dañará. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un muro que lo hemos hecho a causa de la adoración a nuestro Dios, a causa de la oración, porque la oración del justo puede mucho. Amén. Nosotros necesitamos, hermanos, entrar en esa liberación. Usted necesita entrar a esa renuncia para que el Señor libere su vida, para que el Señor libere su cuerpo y usted pueda tener la autoridad que el Señor quiere que tenga, porque el Señor dice que llamó a sus hijos
Él tiene muchos hijos escogidos para que peleen contra el enemigo. ¿Y cuando usted puede pelear contra el enemigo? Cuando hay amor en su corazón, cuando hay amor por las almas y aún amor por aquellos que le han hecho daño. ¿Por qué? Porque usted sabe que no fueron ellos los que le hicieron daño, fue el enemigo a través de ellos que ocupó sus cuerpos, porque los demonios son invisibles y los demonios son seres invisibles que ocupan un cuerpo para hacerle daño al Hijo de Dios y aún a los demás y a los que están con la ignorancia, aquellos que no tienen el conocimiento del Señor, aquellos que no saben quién es Dios y que no saben quién es Satanás. Satanás los tiene cautivos, los tiene presos, los tiene haciendo daño. Los brujos, hechiceros, santeros, agoreros, satanistas que se han vuelto al reino de la oscuridad, los tiene atados. Pero hoy declaramos en el nombre de Jesús que la misericordia de Dios llega, y esas mujeres que han practicado brujería hoy piden perdón al Señor, hoy sueltan, porque cuando usted practica la brujería, usted desciende al infierno, y cuando usted desciende al infierno, ese infierno, esa oscuridad contamina su cuerpo, y han venido muchas enfermedades como el cáncer a su cuerpo a causa de haber buscado el brujo y practicado, porque cada persona que busca el brujo practica la brujería y se vuelve bruja también. No solo es bruja la que usted visita, sino que la puso a hacer cosas y usted también está practicando y se volvió bruja. Así que en este día yo le digo, el Señor da oportunidad a su pueblo que se arrepienta, pida perdón, libérese de esas inmundicias, de esos niveles de oscuridad que ha entrado a través de la brujería. Aleluya. Necesitamos entender que Dios está con nosotros y que Dios perdona el pecado y nos está dando un tiempo para que nosotros nos arrepintamos de esos caminos, que nos arrepintamos del mal que hemos hecho a otros, porque muchas veces a través de la brujería le hemos hecho mal a otras personas y hemos caído en cautividad, y esas cosas que se practican después vienen a revocarse en la misma vida del que lo cometió. Amén, gloria al Señor. Voy a leerle una palabra en el libro de Mateo 12:43. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Para esa gente que, gloria a Dios, le han practicado liberación, que sus pastores o profetas o líderes le han libertado a través de la liberación del Espíritu Santo en su vida, y los demonios se han ido. Sepa lo que usted tiene que cuidar, esa liberación. Cuando usted ha sido libre, usted tiene que volver a ser ministrado. ¿Por qué? Porque los demonios que se van vuelven a buscarle, a ver si ese cuerpo está limpio y barrido para volver a entrar. Y vuelven a venir con 7 demonios más, porque la palabra lo dice. Cuando esta persona, mire lo que dice aquí: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa. O sea que los demonios creen que su cuerpo es la casa de ellos. Y dice: volveré a mi casa, dice, volveré a mi casa. Cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Qué quiere decir? Que le volvió a abrir puerta. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores de los que tenía. Cuando nosotros no cuidamos la liberación que tenemos, porque hay mucha gente aún en las iglesias que no han sido libertadas, todavía chismean, todavía tienen cosas malas en el corazón, todavía tienen odio, todavía resentimiento, aún siendo cristianos, aún viniendo al Señor. Sépalo que todavía no hay salvación. ¿Por qué? Porque todavía estamos cautivos, estamos presos, estamos atados, y quizás andemos caminando aquí en la tierra, pero allá abajo ya estamos haciendo fila para el infierno, porque eso es lo que le agrada a Satanás: tener cautivo su corazón, su alma, tener cautivo su espíritu. Hay muchos demonios que tienen cautiva a mucha gente y todavía no está lista para con Dios. Por eso Dios está haciendo este tiempo y dando la oportunidad que nosotros nos arrepintamos y soltemos esos espíritus que están ahí, que nosotros sabemos que están ahí, que están ocultos y no los hemos sacado. Acuérdese bien que cuando usted confiesa el pecado, usted viene a una liberación. Pero cuando las cosas están en oculto y usted nunca las ha confesado, esas cosas están ahí. Hay cosas que el enemigo hace y es cautivar la mente, atrofiar la mente. Satanás pone espíritus de olvido para que usted no se recuerde que cometió un pecado hace 20 años, hace 25 años. Entonces eso está cautivo. Cuando el profeta llega y el Señor le da el discernimiento, el profeta arranca, el profeta saca, y aún no solo eso, lo corta con el bisturí profético. Entonces viene a ser
ser cortado eso que estuvo ahí por tantos años, que lo tenía enfermo a usted, que lo tenía dañado a usted y que lo tenía cautivo. Cuando el Señor mete el bisturí, viene una liberación poderosa, pero la liberación se cuida, porque cuando los demonios salen, se van, pero después vuelven a regresar. Y si usted no cuida la liberación, usted viene a ser peor todavía, porque dice que viene acompañado de 7 demonios más. Miren lo que dice la palabra, fecunda la palabra para aquellos que no creen en los demonios, en la influencia demoníaca. Quizás usted está en la casa a veces, está dormido y empieza a tener sueños de pornografía, sueños de desnudos y todas esas cosas. Eso se llama influencia demoníaca. Los demonios visitan. Para aquellas mujeres que son jóvenes, viene ese demonio a visitarlas porque sabe que están solas o que son viudas. Ese Asmodeo es un demonio que se mueve y llega a las habitaciones y llega a hacer daño, llega a influenciar sus cuerpos. Entonces nosotros sabemos que los demonios existen, pero no queremos aceptar que necesitamos una liberación. Aleluya, gloria al Señor. Mire qué tremendo. Dios a nosotros nos ha delegado cosas grandes y a veces no la entendemos. ¿Sabe por qué no queremos entender esto? Dios nos ha delegado a nosotros cosas poderosas y una de esas es la armadura que habla el libro de Efesios. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que el enemigo nos iba a atacar y no la va a atacar cuando usted quiera, ¿sabe? El enemigo la ataca como cuando el ladrón llega, que no le avisa a nadie. El ladrón llega y no solo eso, él primero empieza a pensar lo que le va a hacer para después llegar, porque así es el ladrón. El ladrón primero la vigea, que usted no esté en la casa para entrar a robar. Entonces lo mismo el enemigo le empieza a estudiar y después llega. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal, porque cuando nosotros le damos derechos legales al diablo es que le estamos fallando a Dios. Satanás no puede tocar su vida si no le ha dado una puerta abierta. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra en Efesios 6:10. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros tenemos que caminar armados, tenemos que caminar revestidos con la armadura de Jesucristo, porque esa es la herencia que Él nos dio en esa guerra que tuvo en el Gólgota. En el Gólgota tuvo una guerra, no con Satanás, con principados, con potestades. Ahí se unieron todos los demonios para poder vencer al Hijo de Dios, pero ahí fue la guerra que a nosotros nos dio la victoria y nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús, la roca eterna. Edificados pues en esa roca eterna, tenemos que agarrarnos y levantar la espada del Espíritu contra el enemigo y cortarle la cabeza al dragón, al Satanás, a la serpiente. Usted tiene y sabe que tiene un oponente. Usted tiene un oponente y usted tiene que cortarle la cabeza a ese oponente en el nombre de Jesús. Dice: vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, gloria al Señor. Sabemos que hay gente que ha negado que existe el infierno, y ahorita grandes eminencias están diciendo que el infierno no existe. ¿Sabe por qué? Porque quieren que usted no tema, porque quieren que usted haga lo que usted quiera. Salvo siempre salvo. No tema, haga lo que quiera, que Cristo lo perdona, que Cristo es bueno, que Cristo es Barney y que Cristo la abraza y que le da un beso porque usted está adulterando. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? El enemigo está avanzando. El enemigo está cautivando más todavía. Y a veces usted ya no tiene una herida, sino un grano. O ya no tiene un grano, tiene un callo en ese pecado. En ese pecado. ¿Por qué? Porque ha ido prosperando. Y no solo eso. Yo le decía a los niños, nosotros somos el ejemplo de los niños. Y el niño cuando ve adulterio en la casa dice: ah, bueno, es normal, yo también lo voy a hacer. Y empiezan las generaciones a maldecirse a causa de esa herencia maldita que nosotros le estamos dejando a los hijos. A veces decimos: ay, yo amo a mi niño, ay, yo lloro por mi niño, yo amo a mi bebé. Pero usted le está heredando alcoholismo, le está heredando droga, le está heredando mentira, le está heredando falsedad y le está heredando, ¿sabe qué? La deshonra a su Dios. Estamos heredando cosas malditas. Estamos heredando tanta cosa mala.
Y no nos hemos dado cuenta porque Satanás no quiere que abra los ojos. Satanás está de acuerdo en que los ojos suyos estén cerrados y los oídos también. Y que usted oiga y le salga por aquí y le entre por el otro lado. Eso es lo que está buscando el enemigo. Por eso está diciendo cosas y el mundo lo está creyendo. El mundo ha entrado en un sistema de letargo. El mundo ha estado en un sistema de cautividad donde la serpiente ha cautivado las naciones. La serpiente, el dragón, la serpiente antigua ha cautivado naciones, países, donde ahorita mismo el Señor está pasando la escoba. Mire, el Señor está pasando el juicio y hay gente ahorita mismo que está esperando en salir a las calles de la misma manera que se encerró en su casa. No hubo un cambio, no hubo una escuela, no hubo un temor de Dios. Van a salir iguales o peores porque van a salir corriendo a hacer cosas. Yo le digo en esta hora, tema Jehová, los principados, los gobernadores de las tinieblas son reales, se mueven por las noches, por las madrugadas, hay visitaciones. Los brujos están utilizando animales. Y usted me dice, ¿y a dónde dice eso? Donde el Señor fue a Gádara, donde fue ese endemoniado ganadero. ¿Sabe qué le dijo? Los demonios le dijeron, no nos mates, échalos en esos cerdos. Entonces, esas son las cosas que están utilizando ahora en los gatos, en los cerdos, en los animales. Los están utilizando para llevar inmundicia a su casa, para llevar esas influencias demoníacas a su casa y usted no se da cuenta. Hay muchas cosas que usted no se da cuenta por no leer la escritura, porque en la escritura, en la palabra de Dios está la verdad que nosotros necesitamos saber. Por eso dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y es que la gente no quiere saber lo que está escrito en su palabra, no quieren saber cuánto el Señor padeció la persecución a causa de decir la verdad, porque quizás nosotros vamos a ser vituperados, vamos a ser perseguidos, los que hablamos la verdad y los que no hablamos mentira. Y no importa si nos van a matar, no importa si nos van a hacer daño, Cristo nos defiende, Cristo nos defiende. Y si hoy el Señor quiere llevar mi vida, es de Él, no es mía, porque yo hace tiempos morí, mi carne fue crucificada en la cruz, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor, gloria al Señor. Cuando Dios nos dice que nos pongamos esta armadura, nos dice a nosotros y nos habla enfáticamente y nos dice que tomemos la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estad firmes, aún estad firmes, porque hay gente que cuando gana una victoria se acuesta a dormir. Nosotros no podemos dormir, tenemos que estar de pie, tenemos que estar firmes contra las acechanzas de Satanás, porque Satanás, si te llega con una y no puede contigo, te va a llegar con otras, y no puede con la otra, va a llegar con otra a modo de quererte destruir. Pero si tú te plantas firme, sin temor al enemigo, y te plantas como se plantó David, y miró al gigante y era grande, pero no le temió, y le puso una piedra certera en la cabeza. ¿Por qué? Porque David sabía con quién se estaba peleando. Tú necesitas saber con quién te estás peleando. Tú tienes derechos legales a través de la palabra del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos leyes espirituales que Dios nos ha delegado a través de su palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Todos los días tenemos que resistir al enemigo y enfrentarlo. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Y nosotros tenemos que sacar al enemigo de su territorio para poderlo vencer. Mucha gente se va a meter al territorio del enemigo. Usted no puede irse a meter al territorio del enemigo. Saque del territorio a su enemigo para poderlo destruir afuera. ¿Sabe qué? Hay ámbitos de atmósferas que la gente no las entiende. Y las atmósferas entran a las casas, a los cuartos, de tristeza, de depresión, atmósferas de odio. Llegan atmósferas a atrofiar su mente y usted no se da cuenta. Esas son influencias demoníacas que están entrando. Porque si usted ve que hay una guerra ahorita, tanta sangre y tanta muerte, el cielo se ha posado una nube de oscuridad. Y esa nube de oscuridad, cuando ya cae la noche, empieza a descender. Y quizás se le plasme en la nariz a usted y usted no se dé cuenta, porque no tiene discernimiento. Porque no tiene discernimiento. Cuando el Espíritu Santo está entronado en usted, cuando el Espíritu Santo está dentro de usted, usted puede sentir las influencias demoníacas. Pero hay gente que no siente nada. ¿Por qué? Porque no hay
discernimiento, no está vivo porque no ha adorado a su Dios, porque no ha exaltado a su Señor, porque no ha honrado a su Padre, y empieza a caer en aquel letargo de sequedad y aquel costal de huesos dormido, atado, cautivo, con aquella pesadez y con una carga en su espalda. ¿Por qué? Porque no hay libertad en su espíritu. Es necesario entrar nosotros en esa presencia. La palabra del Señor en el libro de Hechos 2 habla de esa impartición del Espíritu Santo, de hablar en lenguas. Va a venir un tiempo, y se lo digo yo como pastora, va a venir un tiempo en que usted no se va a poder defender si no es hablando en lenguas, hablando el idioma del cielo. ¿Por qué? Porque va a ser tanta la maldad que se va a levantar, que se van a levantar atmósferas de oscuridad que van a estar más cerca suyo, atrofiando, que van a estar más cerca, amenazando, que van a estar más cerca suyo. Y si usted puede ver, mucha gente, no me deja mentir, que hay gente que cuando entra a una casa, los pelitos se le paran, porque hay influencias en esa casa demoníacas que tienen gobernado el lugar, están gobernando esa familia, están gobernando esas personas. Entonces usted puede sentir una atmósfera mala. Esas atmósferas son de las que habla el Señor. Esos demonios que se mueven en átomos, porque los demonios se mueven en grupos. Ellos tienen grupos para moverse. Pero también nuestro Señor tiene ángeles, también tiene arcángeles, también tiene serafines, y también todos esos príncipes del cielo, como el arcángel Miguel, como el arcángel Gabriel. Dios tiene también su guerra, también tiene sus guerreros espirituales, también Dios tiene un ejército celestial que se mueve a favor de su pueblo. Dios tiene un ejército celestial de parte de Él. Usted no puede entrar en temor y en miedo, porque no puede que el enemigo la cautive con mentiras, con engaño, y el enemigo atrofia la mente para que usted le tema y usted se vuelva un cautivo, porque el enemigo cautiva a los miedosos, cautiva a aquellos que se rinden, cautiva a aquellos que le demuestran que no pueden con él. A eso los tiene presos, a eso los cautiva, a eso los ata, los amarra y no pueden abrir sus ojos. Pero aquellos que le creen al Señor, aquellos que han creído en la palabra de Dios, aquellos que saben que hay un reino celestial, que hay ahí hay generales del ejército de Dios, ahí hay capitanes del ejército de Dios, hay soldados del ejército de Dios al mando del Padre. ¿Para qué? Para defender a su pueblo. Dios nos habla en su palabra de que nosotros tenemos que estar firmes ante el adversario. El adversario es mentiroso, se opone a la verdad, a él le encanta lo profano, a lo santo no le agrada. Hay una lucha contra las tinieblas y el mundo de la oscuridad. Amén. El mundo de la oscuridad es real. El mundo de la oscuridad es real. Usted tiene que entender esto. Siempre estamos en guerra para arrebatarle el botín al enemigo. Amén. ¿Y cuál es el botín? Las almas. ¿Cuál es lo que está peleando Satanás? Tu alma. Satanás no está peleando riqueza, Satanás no está peleando cosas materiales, Satanás está peleando tu alma, y por eso es que engaña, por eso es que miente, y por eso es que tiene tanta gente cautiva en este tiempo, porque él está utilizando cosas estratégicas para engañar al pueblo de Dios. La palabra del Señor dice que aún los escogidos van a ser engañados. ¿Y quiénes son los escogidos? Aquellos que el Señor les ha dado su palabra, aquellos que el Señor ha bautizado con el Espíritu Santo, aquellos que el Señor les ha dado poder y autoridad contra escorpiones y serpientes. Amén. Pero el enemigo está avanzando demasiado, pero Dios nos ha dado a nosotros la victoria. Estos principados quieren destruir, dividir y paralizar la iglesia. Amén. Ignorar. Amén. Que la gente se vuelva ignorante. Nosotros no podemos caer en la ignorancia. Por eso es necesario que nos llenemos de la palabra. Nosotros sabemos que Dios nos ha dado una armadura, y es la armadura del Señor. Y aquí nos dice que Él nos ha dado una armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. La justicia es el hombre y la mujer justos. Nosotros nos apropiamos de una coraza
que es una herencia que Dios nos ha delegado, pero la que la tenemos que ganar a través de ser justos. La persona injusta no puede decir que tiene una coraza de justicia. ¿Por qué? Porque la coraza de justicia es para los justos. También dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. A Dios no le agrada la mentira. A Dios no le agrada la mentira. A Dios le agrada la verdad, porque Él es verdad y justicia. Y cuando nosotros nos ceñimos los lomos con la verdad, nos ceñimos los lomos con esta palabra que está escrita, que es la única verdad que existe y existirá por los siglos de los siglos. Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Gloria al Señor. Calzados los pies con el evangelio de la paz. Es que en todo tiempo nosotros declaramos la palabra. En todo tiempo nosotros declaramos la palabra de Dios. Por eso dice que nos calcemos con el evangelio de Jesucristo. Un evangelio sobrenatural, un evangelio real. Porque lo que el Señor vino a hacer fue a deshacer las obras del diablo. Eso es lo que vino a hacer en la tierra, a deshacer las obras del enemigo. Él vino a quebrantar cerrojos, Él vino a quebrantar autoridades de mentira profana. Él vino sobre todo a tomar el escudo de la fe, dice la palabra, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Nosotros decimos que tenemos fe, pero cuando viene un ataque del enemigo, ahí ya nos desmayamos. Nosotros tenemos que subir ese nivel de fe. Hay gente que ha menguado en este tiempo en su fe y ya no tiene fe ni en sí mismo. Si la persona no tiene fe en sí mismo, ¿cómo puede tener fe en lo demás? Necesitamos tener fe en nosotros mismos, que Dios nos ha puesto en esta tierra como esos vigilantes, como esos guerreros, como esos soldados que estamos de pie, que estamos ahí pendientes de lo que Dios va a ordenar. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra a mí me da autoridad, porque la palabra del Señor a mí me habla, me da una promesa. La palabra del Señor se hace rema en mi vida cuando yo me apropio de ella. Yo tengo que apropiarme de la palabra del Señor para poder resistir al enemigo. Usted sabe que el Señor entró en un ayuno de 40 días. Así como decían que era la cuarentena que nosotros teníamos. Pero el Señor a mí me dijo una palabra y me dijo, Yuta. Yuta significa esparcir, significa extender. Y me dijo, yo voy a extender el tiempo que yo quiera, no el que la gente diga. Y por eso que el tiempo se fue extendiendo, porque nosotros estábamos esperando lo que el hombre hablaba, lo que el hombre decía. Y nosotros no podemos estar así. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Tenemos que estar atentos a las armas que Dios nos da en este momento. Tenemos que estar atentos a esa cobertura y ese manto de justicia que Dios pone en nuestras vidas en este tiempo. Si bien es cierto, el Señor dijo que nos escondía por un momento, y es que Dios te escondió para que no pereciera. Dios escondió su pueblo para que no perezca. Dios estaba guardando su pueblo a través de este tiempo que nos permitió, pero hay una guerra en los aires, y es que el espíritu de muerte se entrenó en todo el mundo y en todas las naciones, y Dios nos escondió porque el Señor venció al imperio de la muerte a través de la cruz, y es por eso que el enemigo a nosotros no nos puede tocar. Dice aquí la palabra en el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay gente que dice, pues yo oro y no veo nada. Yo oro y veo que el enemigo más bien más avanza y no retrocede. ¿Por qué? Porque oramos mal. No oramos en el Espíritu. No oramos como el Espíritu Santo nos enseña, como el Espíritu Santo nos dice. ¿Por qué? Porque nosotros a veces vamos con una oración mental, no espiritual. Vamos con una oración arreglada, que ya la tenemos arreglada en la mente, queriendo ordenarle a Dios, queriendo manipular a Dios. Nosotros no podemos doblar el brazo del Señor, no podemos manipular al Señor. Tenemos que dejar que Él obre en nuestra vida, y lo que Él diga, eso se hará, no lo que nosotros digamos. Es por eso que cuando nosotros nos sometemos, viene aquella autoridad a nuestra vida, y el Señor nos da armas. Cada día nos da armas, nos da inteligencia, cada día nos da dones. Él va prosperando los dones en nosotros, porque esas son las armas que el Señor nos está dando para
que nosotros resistamos en el día malo contra toda acechanza del diablo. Dios nos ha dado un espíritu de guerra a aquellos que nos hemos entregado de corazón, a aquellos que le hemos dicho al mundo, yo no soy del mundo. Yo estoy en el mundo, pero no pertenezco a él. Yo estoy aquí por Cristo, porque Cristo me salvó y mi vida es de él. Y estoy viviendo una vida conforme a su palabra, conforme a su espíritu. He renunciado a todas las cosas que yo veo por buscar y poner la mirada en mi Señor. Entonces, cuando Dios ve que ese guerrero está decidido a caminar con Dios, Dios le empieza a armar y le empieza a dar una armadura de guerra y le empieza a decir, tú vas a vencer. Vamos, corre, vamos, busca, vamos, yo te revelo, vamos, gobierna, planta tus pies y gobierna tu territorio. Ve allá, saca a los demonios de ese lugar y Dios te empieza a dar la revelación de autoridad para que tú puedas vencer en esos lugares de cautividad. Eso es lo que Dios empieza a hacer. Pero Él quiere una mujer de verdad, quiere una mujer que se plante delante del diablo y le diga, ¿sabes qué? Tú no me puedes tocar. Dios quiere esas mujeres que se levanten en guerra por sus hijos. Dios quiere esas mujeres que se levanten en guerra por sus sueños, porque el diablo le ha robado hasta sus sueños. Dios quiere que esas mujeres se levanten en guerra, esos hombres, esos gedeones que estaban todos apachurrados, que se levanten por su familia y empiecen a defender sus hijos. Dios quiere que esos hombres que dejaron todo por cobardes y se fueron corriendo, que hoy regresen a su casa y tomen la posición que Dios les había entregado. Dios quiere que esos hombres de hoy, en el nombre de Jesús, reconozcan que le han fallado a Dios, reconozcan que sin Dios no pueden vivir, que esos hombres saben que hoy por hoy están en tristeza, que aunque estén en otro lado y quizás digan que están deleitándose, es mentira, porque hay un vacío en sus corazones que el único que lo puede llenar es Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que yo te puedo decir en esta hora. Cuando nosotros nos armamos y nos ponemos la armadura de Efesios 6:10, nosotros sabemos quién nos resguarda, nosotros sabemos que Cristo está con nosotros y que el enemigo no puede avanzar, que el enemigo no me puede quitar lo que Dios me ha entregado por herencia, que el enemigo no puede entrar a mi casa porque ahí se alaba al Señor, no a otro Dios, que el enemigo no puede entrar allí porque aunque quiera entrar, no va a poder entrar porque va a haber el fuego del Espíritu Santo en esa casa, va a haber el altar encendido, no apagado, y el enemigo va a tener que huir, de tu familia, va a tener que huir de tu empresa, va a tener que huir de tu trabajo, va a tener que huir de ahí, de tu casa y de tu hogar. Gloria al Señor, aleluya, hermana Erika. Amén, así Gloria es, profeta. Es un tiempo donde usted decía claramente, el enemigo va a tener que huir cuando mire la marca, cuando mire el guerrero que se ha levantado en la casa, cuando mire ese hombre y esa mujer que se ha puesto de pie. El enemigo entra a las casas donde no hay nadie que esté ahí en pie de guerra, donde no hay nadie que esté parado en la brecha. Amén. Por esa casa, gloria, donde no hay nadie que esté viviendo en santidad, donde no hay nadie. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos, como decía usted, con el pecado, tenemos todas las puertas abiertas. El enemigo entra a su parecer, el enemigo entra a sus anchas. Tiene derecho legal. Tiene derecho, decía mi hijo ahorita afuera. Mami, lo que está diciendo la profeta a mí me pasa, dice, cuando paso frente a tal lugar, dice. Y le digo, sí, se le paran los pelitos. ¿Tiene discernimiento? No, sí. Bueno. Él y ella, los dos tienen discernimiento. Y ellos cuando paso por tal lado, dice. Y hemos estado y de repente hay sueño y ella me dice, mami, fíjate que mire tal cosa. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien en la casa que entrene a nuestros hijos, decía la profeta. Amén, hay gente que no levanta altares con sus hijos. No. Que no están en oración con sus hijos, que no están en guerra, que lo haga la pastora, que lo hagan en la escuela dominical. Ajá. Esa es nuestra responsabilidad en este tiempo. Este tiempo no es de dormir, sí. Este tiempo es de guerra espiritual, este tiempo es de levantarse a interceder, a orar, a adorar. Es de aquel, es un nivel de guerra. Así es de aquel un nivel de guerra que se quiere activar. El que quiere estar activo, el que no va a estar dormido. Así es. Pero es tiempo de que nosotros debemos de estar en guerra. Sus sentidos proféticos despiertos. Debemos estar nosotros de pie, debemos de estar nosotros alerta, debemos estar nosotros metidos en ese fuego. Ocultos, hermana Erika, tenemos enemigos ocultos que no dan la cara. Me decía a mí, no dan la cara. Mi hijo me decía, se disfrazan. Mami me dice, ¿por qué a nosotros nos toca tanto pelear? Me dice. Porque la victoria es grande. Le digo, hijo, su llamado es fuerte, los dos. Mi hija me dice, sí, mami, porque yo a veces
no crea. Uno se agota, uno Sí, dice, ¿por qué se tanto? cansa. Se cansa. Pero uno ha entendido de que el diablo no, yo siempre le digo a mis hijos, ¿quién va a ser más terco, nosotros o el diablo? Ah. Ese Aquí cuando va a ya ve que ganar, ya le no la digo. pueda, cuando ya él ve Que que ya ya no no la puede lograr. avanzar, dice, no, me la suelto, me voy a otro lado. ¿Por qué? Él no puede estar en todos lados al mismo tiempo, como lo hace el Espíritu Así Santo. es. Entonces dice, no, esta ya no puedo con ella, mejor me zafo. Yo le digo, Satanás mire, huye. digo, nos va a soltar temporalmente porque después vuelve a la batalla otra vez. Pues sí, vuelve con Porque él, otra cosa. él vuelve con otra cosa, pero ya no con el callito, porque cuando nosotros estamos en algo, y eso lo he repetido, y muchos de que fueron mis discípulos saben, yo digo, tiene que hacer callo en eso. Cuando usted hace callo, y el diablo le vuelve a hacer, dice, ya por aquí no lo agarré, Sí. pero va a buscar otra forma, pero nosotros tenemos que ir siempre adelante. Por eso es este tiempo, esta activación, descendiendo en guerra. ¿Por qué? Porque subimos en adoración, nos levantamos en adoración, entronamos a Dios y luego descendemos a las profundidades a hacer guerra. Sí. O sea, los demonios son tan reales como, más bien, yo siempre he pensado y siempre he Hay dicho que niveles el de mundo, guerra, el hay mundo niveles. espiritual, profeta, es más Sí. real que el natural. Uy, sí, hombre. ¿Y qué es lo que está prosperando ahorita? ¿Sí? La maldad. La maldad. ¿Qué es lo que está prosperando? La maldad. Las violaciones, las muertes de los niños, que es la pedofilia. ¿Qué es lo que está prosperando ahorita? El adulterio. ¿Qué es lo que está prosperando ahorita? La matanza. Está Matrimonio prosperando del mismo género. sexo. Sí, eso es O sea, aberración delante de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás siempre está pervirtiendo lo que Dios creó desde el principio. Desde que llegó la serpiente al huerto del Edén, desde ahí vemos que Satanás entró donde Adán y donde Eva. Así es. Y se abrió una gran puertota. Pero vino Cristo y rompió eso, vino el segundo Adán, que es el Hijo de Dios, para romper todas las obras del diablo y darnos esa autoridad que no teníamos. Satanás estaba matando a la humanidad del Señor, y que nosotros tenemos un enemigo latente diariamente, y no es la persona. La gente cree que los enemigos son las personas. No, quien te quita es el diablo, quien te derriba es el diablo, quien te roba es el diablo, quien te hace estar mal prósperamente es Satanás. Pero dice, Amén, no, así Julana me robó, Julana me quitó y la odio y la voy a mandar a matar. No es contra carne ni sangre, sino potestades demoníacas en las regiones celestes. Satanás no le agrada que un hijo de Dios se levante a orar, que se levante a danzar, que se levante a interceder, que tenga gozo, que tenga paz. Lo quiere amargado, lo quiere deprimido. ¿Por Así qué? es. Porque a él no le conviene que el Señor tenga guerreros. A él no le conviene que le quitemos las almas del pico, hermana Erika. Así es, a él no le conviene, él lo que quiere es tenerlo a usted preso, amarrado, encarcelado, con los ojos vendados, llorando, sufriendo, Sí. cuando lo que el Señor nos ha dado es vida, vida en abundancia, nos ha dado libertad. Pero nosotros no queremos entender lo que el enemigo está obrando en nuestras vidas. Por eso es importante que usted se levante en este tiempo, que entienda, que se prepare, que busque. ¿Sabe? Yo lo digo y lo repito miles de veces. No nos gusta estudiarnos a nosotros, no nos gusta profundizar en nosotros. Usted lo atacan y usted dice, ay, que el Señor se haga cargo, pero Dios quiere que usted profundice, que Su interior. analice que hay puertas cerradas, que haga un insight en su vida, qué puertas tengo abiertas, cuál es lo que está pasando conmigo, qué es lo que está pasando. Ayer nosotros con mi mamá nos metimos en oración porque antes de este tiempo teníamos que limpiar nuestro corazón y entrar. Por Yo le los decía, ataques. Señor, todos los días, a la gente debe pensar que es como un amuleto. No, no es un amuleto. Todos los días tengo que estar limpiando, arrancando, y Sí. te das cuenta que abriste una puerta, te das Desbaratando, cuenta que alguien anulando. te hizo, te das cuenta Necesitamos que alguien, anular, desbaratar. profeta, alguien le hizo algo y le dañó el corazón, y hay que estar pidiendo perdón, y hay cosas que usted Sí. ni siquiera se las imagina, porque es constantemente, todos los días, la liberación. Un soldado, si está herido de una pierna, si tiene un soplo en el corazón, si tiene una mano cortada, si está herida de algún lado, no puede ir a la guerra. No. Lo van a devorar inmediatamente, No, lo no. regresan porque Sí. es alguien que no va a servir en batalla. Y muchos de los hijos de Dios Tiene que nos tener el vamos a cuerpo enfrentar sano. a batalla heridos de la mano, heridos del corazón, con la pierna cortada, con el alma dañada, y así se va a enfrentar y más bien regresa peor. Sí. Por eso uno
Hace herido. similitud, profeta, entre la guerra Más terrestre herido. de los soldados Así es. con la guerra Hay espiritual. gente que va a la guerra sin rifle. Así, usted va Y sin espada, y sin no, nada. No lleva municiones. No lleva nada. Y a la guerra hay que llevar municiones. Así ¿Y cuáles es. son municiones? La adoración, la obediencia, la santidad, la autoridad que viene de la misma humildad, porque la autoridad no la tiene la que habla con gritos, sino la que tiene una vida dedicada a Dios y en santidad con Dios. Una vida porque nosotros somos testimonio a la gente y la gente se convierte a través de nuestro testimonio. Amén. Y ese es el problema, que dice, ay, que quiera creer o no. No, el testimonio convence a muchos. Yo tengo unos vecinos que son alcohólicos y tienen fiesta hasta la madrugada en este tiempo de escasez, y ellos sí tienen para beber. Y el hombre fue a tocarme a mí porque yo estaba adorando y me dice, con mucho respeto y que no sé qué. Le digo, sí, pero usted tiene que volver al Señor porque fue cristiano. Y podemos ver de que cuando nosotros estamos adorando, el diablo tiembla. El diablo tiembla, y ese hombre estuvo tanto ahí bebiendo y bebiendo y bebiendo y cantando mariachi y todo eso, y después fue a dar a mi casa, que estamos cerquita, 3 casas. ¿Por qué fue a dar donde mí? Porque escuchó la adoración que yo tenía. Y cuando yo estaba adorando, yo empecé a interceder por mis vecinos, empecé a interceder por mi nación, por Honduras, porque cuando usted tiene un corazón diseñado de un guerrero, usted no solo ora egoístamente por su vida, ora por su familia, ora por sus enemigos, ora por sus vecinos, aunque le hagan daño, ora por quien sea. ¿Por qué? Porque ya está edificada sobre la roca, ya venció el daño, ya venció el rencor, ya venció el odio, el celo, todas esas cosas que son basura en el corazón. Entonces, cuando está limpio el corazón, está limpio el cuerpo, el soldado ya puede ponerse la armadura y puede revestirse de la armadura de Jesucristo y enfrentarse al diablo por esas almas. Mientras nosotros no podamos gobernar nuestra vida, no podemos ir a gobernar a otro lado, porque como dice la hermana Erika, vamos a salir heridos y golpeados. Por eso es que la guerra espiritual tiene muchas leyes. Satanás solo espera que un guerrero empiece a tirarle para herirlo, para golpearle su casa, para golpearle su finanza, para golpearle su vida. ¿Por qué? Porque ese guerrero fue desarmado, estaba desarmado y se fue a pelear contra el diablo, y el diablo lo golpea, el diablo lo tira y aún a veces lo puede matar. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la guerra nosotros sabemos que la guerra tiene que ser inteligente, por eso se llama guerra de inteligencia, y nosotros tenemos que estudiar antes de atacar al enemigo. Tenemos que estudiarlo primero, tenemos que estudiar, como dice la hermana Erika, nuestra propia vida para poder saber si nosotros nos podemos enfrentar. Si yo no peleo mi vida, yo tengo que pedirle permiso a Dios para ir a una guerra, porque tengo que pedirle, si Él quiere y me va a dar la victoria, me lo va a decir antes. Si no, me dice, no vayas ahí, porque ahí te van a golpear, ahí te tienen preparada una presa, te tienen preparada una maldad. Entonces no vayas, porque vos vas a enfrentarte contra ese enemigo, pero él más bien te mandó a llamar. Es ahí cuando nosotros conocemos que esas leyes espirituales están y que ese territorio no podemos entrar todavía porque no estamos capacitados. Amén. La La guerra espiritual tiene niveles igual que la jerarquía satánica. Cuando nosotros nos enfrentamos a un demonio, qué fácil es ministrar un cuerpo. Son demonios. Y los demonios trabajan de 12 en 12 como compañías. ¿Verdad? Un demonio de sexo, ahí van todos los 12. Ahí va adulterio, fornicación, pornografía, la doña Silvia, como le digo yo, la lascivia. Ahí va todo, ¿verdad? Entonces, tiene 12 demonios encajados. Cuando nosotros podemos ministrar es porque nosotros hemos vencido. Pero si yo tengo una puerta abierta, que tal vez en el pasado fui adúltera, pero todavía tengo una zorrilla, todavía una zorrilla que anda en el muro ahí dando vuelta, una zorrita, entonces el diablo la conoce. El diablo, como yo caminaba del brazo con él, porque esos demonios eran de él, esos principados eran de él, entonces él sabe y conoce que todavía hay una hendidurita, hay un hoyito, hay una rajadura. Entonces me puede herir cuando yo vaya a liberar una prostituta, me puede herir cuando yo vaya a orar por un hombre que se masturba, me puede herir que yo vaya a orar por un hombre que ve pornografía. ¿Por qué? Porque yo salí de ahí, pero todavía tengo una hendidura. Entonces Satanás me puede tocar, pero si yo he vencido
algo en lo cual la otra persona lo está viviendo y yo lo vencí, yo tengo la autoridad y el derecho legal para libertarla porque yo fui liberada de ese lugar, de ese territorio de cautividad o de prisión, porque a veces nosotros no entendemos que hay gente que está presa en una cárcel física. Amén. Hay una que está presa en una cárcel física, su cuerpo está preso, su mente está presa, su corazón está preso, cautivo. Entonces Satanás lo tiene ahí metido, lo tiene acurrucado y ahí lo tiene cautivo. Ya no puede esa persona hacer nada por sí mismo, solo cuando es ministrada la liberación a esa persona, porque Dios le dice, ve a sacar lo que está preso, ve a sacar lo que está cautivo, ve ahí que los huesos los tiene atrofiados. Entonces Dios le da a uno la legalidad y la autoridad, porque realmente el que libera es el Señor. Nosotros solo somos el instrumento que el Espíritu Santo utiliza, este vaso muchas veces de honra, pero no de deshonra. No puede el vaso estar en deshonra porque no va a poder tener esa victoria. Hay niveles de guerra, hay guerras que nosotros tenemos ganadas y cuando usted gana esa guerra, Dios lo pasa al segundo nivel. Cuando usted gana la guerra del segundo nivel, Dios lo pasa al tercer nivel. Cuando usted gana la guerra del tercer nivel, Dios lo pasa al cuarto nivel. Y es que empieza liberando personas y después libera territorios, libera naciones, libera pueblos, libera compañías de personas, porque Dios le ha ido dando la autoridad y el derecho legal, porque ha ido subiendo de nivel, que ha resistido al diablo y ha podido destruir todas las tretas de Satanás. Amén, así Gloria al es. Señor. Y eso es lo que estamos aprendiendo en esta mañana y esta semana va a estar poderosa. Usted no se puede perder este tiempo de enseñanza, de impartición. Mire, y escuchó muy interesante. Si usted tiene una linita abierta, está doblado, está... Mire, por fisura. eso hoy tenemos muchos hombres y mujeres que se meten en guerra y salen heridos. Inmaduros, hermana Erika. Y salen peores endemoniados. Después usted dice, ¿qué le pasó? Si era fuerte en la guerra, puede tener el llamado, puede tener la unción que Dios le ha dado, pero si no se ha preparado, no va. Y hay gente que va a meterse a guerra donde Dios no le ha dado permiso y donde Dios no lo ha llamado. Y si Dios no le ha dado permiso y no le ha dicho que vaya, entonces ¿para qué se va? Ni se vaya, porque va a regresar peor. O sea, donde Dios no te manda, tú no puedes ir. No te manda solo, tienes que ir bajo la cobertura de Dios. Hay muchos que tendrán el llamado y que están acelerados por ir, liberar, hacer, orar. Pero si Dios no les ha dicho, no podemos ir a esos lugares. A mí me preguntan tal cosa, pero si Dios no me dijo, yo no me muevo. No puede. No voy a quedar avergonzada, sencillamente estoy cuidando mi casa, Hay mis gente hijos, que le dice, mi llamado. Acompáñeme. Pero si Dios no le dijo, ¿para qué va? Me ha tocado a mí liberar personas y no nosotros lo hacemos, lo aclaro, en el nombre de Jesús, Dios lo hace, nosotros solamente somos instrumentos. Sí. Nos ha tocado con mi mamá liberar personas que se han ido a meter a guerra donde Dios no les ha llamado y después regresan enfermos y con Exacto. enfermedades gravísimas. Sí. Y hay que estar liberando. Y uno les dice, ¿y qué le pasó? No, yo no hice nada. Y lo primero es que digo, hable con la verdad, diga a dónde se fue a meter. Y el Señor me dice, se fue a un lugar a orar por alguien donde no tenía. Sí. Y cuando le digo, usted fue asustado porque eso había pasado hace tiempo, hace casi 5 años y tenía esa enfermedad hacía exactamente 5 años. Usted tiene que entender que no se puede mover sin el permiso de Dios. Si no está preparado, sea honesto con usted mismo. Si tiene puerta abierta, no vaya. Porque hay mujeres, yo conozco mujeres que les encanta andar en la guerra, por aquí, por allá, y vamos, y no sé qué, y todo. Y están en adulterio, están con pensamientos de inmoralidad. ¿Y para qué van? Es que O mire, con odio. tiene que ser muy cuidadoso. Amén, gloria Si al no Señor. está entrenado, si no está limpio, no se vaya a meter. Después regresa revolcado. Por eso es que usted mira las películas de guerra, hombre, para que no se meta mucho rollo. Mire las películas de guerra, Sí, de exacto. peleas y todo. Vaya a ver quiénes son los que vencen, los soldados que están más preparados, los que son inteligentes, los que tienen estrategia. Estrategias de guerra. Muchas veces la guerra no solo estar fuera, arriba, te destrozo, te destruyo, diablo, te saco. No, estrategia. El Señor solo, mira, a mí me ha tocado donde solo dice, mira, hace esto. Sí. Y ni oras. Sencillo. Sencillo. Hace esto. Sí. Se hace eso y ¡pum! Se destrozó el altar. Mire, Erika, me tocó Tremendo. Profeta Erika, me tocó con una cipota, hija de pastores. Ella andaba con cadenas, con aritos, con uñas pintadas negras. Eso era tremendo. Entonces la estaban liberando 2 personas. Y empezaron a interceder por ella y todo eso. Y mire, las ha agarrado de la creña. Las ha aruñado, las ha agarrado de la creña. Como dice usted, la guerra con estrategia solo me le paré enfrente con autoridad. Y era un espíritu de odio
Ella tenía odio porque sus padres la dejaban sola y solo cuidando las ovejas de la iglesia. Ella empezó a tener odio por los pastores, empezó a tener odio por la iglesia, empezó a tener odio hasta por Dios. Cuando la agarraron y era grandota, hermana Erika, y viera cómo las trompió aquellas dos hipotas. Y mire, empiezo yo y dicen, vayan a llamar a la hermana Glenda porque era un retiro. Y me voy yo porque estaba con otra hermana ahí liberando. Y entonces me voy porque en esas liberaciones, le doy la gloria a Dios, yo estuve 7 años en liberaciones masivas que nos íbamos cada 3 meses, preparábamos la gente, ¿verdad? Gente que no conocía del Señor y eran 3 días. El sábado era el día bueno en la noche, que era los yucas, las liberaciones de esa gente que parecían trompos, las brujas dando vueltas en el piso y todo eso. Hay gente que le da miedo salir corriendo. Pues, y mire, cuando yo me paré en esa cipota, hermana Erika, solo utilicé mirarla a los ojos. Mire, me dijo el Señor, mírala a los ojos, hija, y decirle, paz, paz, hija, paz, y le das un abrazo. Mire, solo la apreté, hermana Erika, se me fue para abajo. Pulungón al piso llorando. Era un espíritu de odio. Era espíritu de odio. Y yo le dije en el oído, mamá, Cristo te ama. Ese odio tiene que salir. Y empecé, mandé a traer un poquito de miel, se lo puse en la lengua. Y le dije, así sabe el Señor. No lo odies. Y me dijo, soy hija de pastores. Y odio a mis padres. Porque ellos todo para la gente menos para mí. Ay, viera qué tremendo. Yo lloré con ella. Y fue tan fácil la liberación de esa cipota, pero aquellas dos bien macaneadas y bien aruñadas, porque les metió las uñas, porque el espíritu de odio tiene una fuerza, hermana Erika, fuerte, fuerte espíritu de odio. Y a veces uno piensa que todo es brujería. Ajá, y no todo es brujería, y hay que aclarar, no es que mi hermana está embrujada, le hicieron brujería. Se nota cuando la gente tiene esa saliva espesa en la boca. Pero no es brujería. Las influencias de brujería, el Hijo de Dios las conoce bien cuando tiene discernimiento. Y no todo es brujería, no todo, o sea, aclaramos, sí. Y mire, es que hay tantas cosas que podríamos, por eso está toda la semana. Así es. Nos tocó una vez una muchacha con un dolor en el cuello, y que el cuello por aquí y el cuello por acá, llena de ira, de odio, y aquella cosa, aquella guerra, y también agarrando a patadas a todo mundo, y va. Y ¿sabes qué nos dijo el Señor? Oren por el tatuaje que tiene en el cuello. Ahí está. Ahí estaba todo. Ahí estaba, ya estaba tenía un marcada. Dragón. Estaba marcada. Estaba marcada, eso tenía me un tocó dragón. A mí en Nebraska, me tocó a mí eso. Bueno, es que no terminaremos, hermano. Sí. Porque lo que queremos es que usted aprenda. Decirle otro de este tipo de influencia. Yo tengo un amigo pastor y hay que reconocer que los liberadores es Dios el que los escoge. Amén. No es que todos somos liberadores, porque no todo el mundo, pero yo he entendido algo, que la mayoría de liberadores son profetas. Porque el profeta, Dios le da la revelación de los espíritus, Dios le da la revelación de lo que está cautivo en ese cuerpo, porque es profético, la liberación es profética, hermana Erika. Un pastor normal, yo tengo un amigo pastor que me dijo, fíjese, guerrera, que me llamaron, me dice un muchacho que, yo tengo un amigo que tiene un hijo y dice que el cipote entra en depresión y que le ha dicho que se quiere matar. Entonces le digo yo, qué tremendo, pastor, pero él no me dijo a mí, vamos, ni nada de eso, sino que me dijo, voy a ir donde mi amigo a visitarlo. Solo iba a visitarlo y vino el amigo y le dijo, ora por mi hijo. Le dijo que mi hijo, yo lo miro con ganas de suicidarse. Y dice él que le metió mano, pero él sabía que él no era liberador. Mira, hermana Erika, ese hombre solo salió de ahí. El papá tiene un hotel de ese pastor y dice que se paró. No sabe a qué horas, la mente se le nubló. Estaba en el último piso parado, que se iba a tirar de ahí arriba, después de venir de orar por ese muchacho. ¿Qué pasó? El espíritu del muchacho se trasladó al cuerpo del pastor. Hubo una influencia. ¿Por qué? Porque no lo pudo derribar, no lo pudo sacar, porque no tenía el don. Entonces muchas veces nosotros, como dice usted, salite, andate, por aquí, salí corriendo. Porque no tenemos la autoridad. Hasta le habla como tipo la voz del exorcista y nunca se fue el demonio. Es porque no le ha dado Dios la autoridad a esa persona para que sea. Alguien me contaba. Por eso Dios habla de los ministerios. Profeta, alguien me contaba por ahí que el pastor Osmin decía una vez que ellos estaban en un lugar echando fuera demonios y entonces pensaban que toda la gente estaba endemoniada y era que el demonio saltaba de uno al otro, y eso así usted así cree, pasa, cuando uno empieza, se aprende, así sí, va caminando. Tremendo, bien tremendo, pero estamos seguros que usted esta mañana está aprendiendo, que está muy interesado. Aleluya. Porque sabemos que son cosas que tienen que aprenderse.
y tienen que valorarse y tienen que analizar y escudriñar, no con una mente religiosa, no con una mente que lo critique, porque siempre le digo, usted no puede criticar lo que no ha conocido, lo que no ha profundizado, lo que no ha probado, no lo puede criticar. Se lo digo porque igual, yo mi mami que me meten a locuras, pero cuando fui aprendiendo, fui viendo que el pararme en guerra me dio la victoria para muchas cosas, no el letargo, no el adormecimiento, no el conformismo. Me ha dado la victoria con mis hijos en este ministerio. Amén. ¿Verdad? A veces yo me sentía mal porque me gustaba ese tema, profundizar tanto, pero aprendí que era algo que Dios nos había dado a nosotros, ¿verdad? A través de mi madre, yo recibí esa impartición y mis hijos la tienen. Yo miro a mi hija cuando le digo, hija, hay que darle duro. Ir a los demonios ya. Sí. Sí, Cuando le digo hay que darle duro, se enciende de una manera. Yo tengo que ir atrás de ella cubriéndola, porque a veces estamos los tres y hay una revelación por un lado, por la otra, o sea, hay una revelación colectiva, que yo digo, qué tremendo. Por eso nuestros hijos a veces son muy atacados, porque la unión la unión de hijos en la parte espiritual, cuando una familia está trabajando en un mismo llamado, una parte es poderosa. Por eso el diablo busca atacar. Póngale ojo a sus hijos, a su familia, dividir. Sí. Yo le puedo decir algo, que a través de la oración nosotros entramos en una guerra, pero hay cosas que nosotros debemos de entender, profeta Erika, que la guerra tiene que ver con el sufrimiento, con el padecimiento y la transformación del ser humano. La mayoría de la gente guerrera, de la gente profeta, ha sido gente que ha sido destripada, que ha sido quebrada, que ha sido procesada, pero hasta sacarle el aceite. Yo he entendido esto, que cuando nosotros hemos sido tan traspasados, tan golpeados, tan heridos, tan dañados, entonces Dios lo que va formando es un guerrero, una guerrera para Él, porque Dios siempre está buscando que nosotros, todo aquello que nos era malo, nos sirva para bueno ahora, porque Él es el que edifica y contempla los dones que puede poner en el Espíritu, en la vida de nosotros. Entonces, un guerrero no puede ser un cobarde, un guerrero tiene que ser un valiente y sobre todas las cosas, tener el ADN de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Cristo no abandonó la cruz, Cristo no se bajó de la cruz, Cristo peleó, Cristo soportó todo por amor, igual nosotros, porque muchas veces los que intercedemos y los que ministramos liberación por las personas, tiene que haber amor en nosotros, no independiente si en ese momento vamos a perder la vida, porque nos estamos enfrentando a legiones de demonios, nos estamos enfrentando a principados que nos pueden quitar la vida en ese momento, pero nosotros nos recordamos del amor de Cristo en la cruz del Calvario y que Él tuvo la mayor guerra en esa cruz y Él demostró ser valiente y poder vencer al enemigo y darnos la victoria a nosotros. Nosotros sabemos que Él nos ha dado las llaves del reino, ¿verdad? Él lo dice, y que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Entonces a nosotros Dios nos dio llaves. Amén. Amén. Esas llaves que nosotros tenemos son llaves proféticas, llaves apostólicas, amén, de un ministerio, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo. Es un ministerio poderoso el que el Señor da en nuestras vidas y nosotros ya entendimos para qué nos ocupa Dios. Estamos hablando de gente madura. El guerrero tiene que ser un hombre y una mujer madura. Un hombre y una mujer que ya pasaron por el filo del fuego, ya entraron en aguas profundas y salieron victoriosos de ahí, ¿verdad? Porque han sido diseñados por Dios, porque realmente quien diseña el espíritu de guerra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos empodera, el Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo aviva los dones proféticos que tenemos nosotros, como el tacto, como el oído, como el olfato, como el gusto, los ojos. Él nos da ojos proféticos que podemos ver más allá de lo que estamos viendo en el ser natural, ¿verdad? Es como cuando Dios nos lleva a nosotros a una profundidad profética. Amén. Y la verdad es que si usted le sigue dando el micrófono a mujeres que son apasionadas por la guerra, esto nos va a llevar todo el día. Esto nos va a llevar, porque como se lo dije desde un inicio, es un tema que nos apasiona porque vimos y también se paga un precio y sí, también ha sido llorado, pero hemos visto victorias. O sea, el guerrero ve victorias, porque usted sabe que si usted va a la guerra, porque Dios le dio permiso, porque Dios le dijo, ve, enfréntate, es porque usted va a salir ya victorioso, usted ya tiene la victoria, porque usted tiene que prepararse. Así que en esta mañana
Pues, profeta Glenda, muchas gracias. Gloria a Dios. Seguimos, esto en no la para, guerra. porque nosotros tenemos una pasión Sí. y eso es algo poderoso. Quiero decirle a usted que nos está viendo y nos está escuchando, prepárese con una mente abierta. Y yo sé que usted va a ver victoria cuando usted comience a escudriñar y a profundizar. Primero profundice usted mismo, hágase un ensayo, un estudio de qué está bien, qué está mal, por qué es amargado, por qué está enojado, por qué está frustrado, por qué aquí, por qué allá. La radiografía La espiritual. radiografía, si no hay un escáner, si no hay un análisis, entonces usted puede ir a la guerra y regresar herido. Profeta Glenda, algo más para cerrar en esta mañana. Gloria al Señor, ¿verdad? Bendecimos este tiempo y declaramos que el Señor nos da la victoria en todo, Amén. que saldremos victoriosos porque Él lo ha prometido en su palabra. Él exhibió públicamente todos los principados, todas las potestades, y solo toca pedirle a Dios el discernimiento de espíritu para que nosotros podamos estar firmes en el día malo. Amén. Y habiendo acabado, ¿verdad? Nosotros vamos a poder recoger el botín. Sabemos Amén. que ahorita tenemos una guerra espiritual y que las tinieblas están avanzando mucho, pero sabemos que también Dios nos dio las llaves del reino, y con las llaves del reino nosotros podemos abrir los cielos, podemos abrir esas puertas donde pueden venir los ángeles a defendernos. Amén. La palabra de este tiempo ha sido de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros necesitamos envalentonarnos y no ser cobardes y resistir al diablo para que no nos robe el botín ni las bendiciones que Dios nos ha heredado. Amén. Y un secreto, las cobardes, agárrese, porque son esas mujeres de guerra. Después se lo dice una mujer que así fue. Sí. Yo fui una mujer muy cobarde, La gente muy miedosa, le tenía miedo a todo. Y ahora yo me quedo asustada. Me quedo asustada de ver a veces cómo yo puedo verlos o sentir las presencias, y en vez de darme temor, es como que le da uno esa ira santa, La ira que digo, santa de pelear la de guerra. pelear la batalla. Así que muchísimas gracias, profeta Glenda Gloria a Dios. Varela del Ministerio Restauración Shalom, por venir a compartir con nosotros en esta mañana, en este tiempo poderoso. Bendecimos su vida, damos gracias a Dios por este Aleluya. tiempo, que Dios la cubra con su sangre, y pues todo espíritu de venganza es atado en el Amén. nombre de Jesús. Amén. Gracias a ustedes también que nos están acompañando. Mañana Así estará es. con nosotros el apóstol Jorge Suazo del Centro Cristiano Renovación, nuestro Padre Espiritual y Cobertura. El día miércoles estará el pastor Osmin Vázquez. El jueves estará mi madre Lorena Bertrán, y el viernes me tocará cerrar a mí esta semana de guerra espiritual. Prepárese, porque Dios tiene algo poderoso para nosotros en este tiempo. Gloria a Dios. Y hoy a las 6 de la tarde no se pierda Verdades Ocultas con Racedi Bertrán, también un tiempo poderoso, y conociendo los temas, esas verdades que están ocultas y más en estos tiempos. Bendiciones, feliz mañana y que Dios bendiga sus vidas. Y no nos